En este momento quiero que nos conectemos con esta persona que nos acompaña el día de hoy. José Pablo Arango ha sido invitado a nuestro concurso y es un colombiano que se siente muy orgulloso de su patria y de todo lo bueno que ha pasado acá. José Pablo, bienvenido a la cuarta versión del concurso latinoamericano de administración. Y antes de comenzar este diálogo con Pablo, quiero invitarlos a que, como ya les había dicho, nos conectemos y aprendamos de las experiencias que este personaje nos viene a traer. Quiero que, como ya les había mencionado anteriormente, nos sintamos como ya personas que nos conocemos, ya hemos compartido. Vamos a levantar la mano en el momento que ustedes lo requieran para hacerle alguna pregunta, solo es que pues puedan levantar la mano y mi compañero les acercará el micrófono. Primero, permítame contarles un poquito acerca de José Pablo Arango. Él es un colombiano de 52 años, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en mercadeo de la Universidad EAFIT de Colombia. Ha tenido experiencias en agencias de publicidad como Alquimia, Young and Republican, J. Walter Thompson y Sancho BBDO. Desde estas agencias ha tenido la oportunidad de trabajar para la mayoría de anunciantes más importantes de Colombia. Y durante 20 años ha trabajado en Sancho BBDO, la agencia de publicidad líder en el mercado colombiano, como vicepresidente de servicio al cliente. Él es el fundador de Medusa, la primera empresa especializada en gestión de marca para empresas medianas, y actualmente es el gerente comercial de mercadeo de la marca País Colombia desde 2013. Bienvenido, José. Muchas gracias, muy amables por invitarme. Siento una terrible responsabilidad de sentarme ante ustedes a aportarles. Entonces les puedo garantizar que haré un esfuerzo importante por dejarles algo bueno en este rato que vamos a estar acá. De verdad, muchas gracias por la invitación. Vale, listo, José. Bueno, ya con esta breve introducción que nosotros tuvimos, primero que todo nos gustaría saber que cuando usted empezó su vida laboral, desde que se encontraba en la universidad, según tenemos entendido, cuéntenos cuáles fueron esos aspectos que lo incentivaron a trabajar por construir, defender y orientar la reputación de una marca. Yo comencé a trabajar al mismo tiempo que comencé a estudiar. Yo salí del colegio y entré a la universidad y la verdad, estudiar publicidad es un poco relajado. Entonces decidí estudiar ahí mismo, decidí trabajar ahí mismo y me pasé a estudiar de noche y busqué trabajo en una agencia de publicidad donde pues yo creía y quería trabajar. Eso fue hace 34 años, que es lo que llevo trabajando. Ya 18, 34, igual 52. Y es algo que siempre me ha gustado, o sea, entender un poco el mundo de la publicidad es un oficio interesante, pero al final, digamos, hay gente que no entiende qué es eso. Es como dicen la gente que diseña modas, dice que como todo el mundo se viste, entonces todo el mundo sabe de la moda. Eso no es cierto, pero como todo el mundo también se cree publicista, porque hay gente que tiene empresas muy respetables, pero de pancartas, y dicen que son publicistas. La verdad es que no es así. Cuando uno trabaja en publicidad o busca estar en este negocio, lo que está finalmente haciendo es buscar cómo conectar unas marcas con unas personas, buscar cómo entregarle a unas personas un producto, una marca que sea capaz de llenar y cumplir unas expectativas. Y cómo hacer para que cuando uno trabaja para sus clientes, para esas marcas, esas sean las marcas que la gente prefiera por encima de otras. Cómo hacer para que esas marcas sean las marcas escogidas. Cómo hacer para que la gente, incluso ya en una profundidad más sofisticada de lo que es el mercadeo, pues se vuelvan fieles seguidores y compradores de una marca determinada. Pero eso no se hace solamente con publicidad desde el punto de vista de hacer anuncios o comerciales bonitos, o poner a alguien, a un deportista o un artista a cantar no, hay que entregar algo que realmente valga la pena, algo que realmente conecte a las personas con ese producto y lo que ese producto promete.
Y cuando uno es capaz de conectar eso, cuando uno es capaz de prometer y cumplir algo y conectar eso con la gente, es cuando comienza realmente a desarrollar y a construir una marca. Y a eso es a lo que me he dedicado estos 34 años, a aprender de eso y a trabajar para construir marcas, para hacer que marcas como Colombiana, como Coca-Cola, como el Banco de Villas, tengan algún tipo de percepción que permita que sean un buen negocio para sus inversionistas, para sus accionistas, para los dueños de esas empresas, y que se logre esa conexión. Pero esa conexión no se logra si no hay algo que prometer interesante que cumpla, que sea cierto, que diga las cosas como son y que la gente cuando pruebe tenga una experiencia que sea realmente satisfactoria y que realmente cumpla con lo que uno construyó desde el anuncio, desde la publicidad, desde la cancioncita, porque si la cancioncita invita a probar y uno va y prueba y lo que prueba no le gusta o no está consecuente con eso que uno les dijo, pues esa marca no va a existir, no va a tener éxito, no va a tener resultados. Y al final eso es un poco a lo que me he dedicado y a lo que he tratado de hacer estos años. Qué chévere. Nosotros, algunos de nosotros trabajamos, otros no, pero nos gustaría saber dentro de esa experiencia laboral que usted tuvo, qué proyectos emprendió y de esos proyectos usted qué aprendió. La memoria no creo que me alcance para, pero 34 años trabajando para muchas marcas, eh, automóviles, bancos, galletas, papas fritas, gaseosas, jugos, aerolíneas, empresas de construcción, harina, chocolisto, chocolate. Uno al final tiene que entender que cuando uno realmente, aceites de cocina, bueno, gelatinas, ahora mi país, de eso vamos a hablar ahora más adelante, pero ¿qué es lo que realmente aprendí? O sea, uno qué puede decir ahí de eso. Un poco repitiendo lo que dije antes, pero es que de verdad es bien importante. Cuando uno le dicen que una bebida le da felicidad, pues detrás de eso hay un cuento que puede ser tan chimbo o tan poderoso como uno realmente lo pueda elaborar. Y por ejemplo, a la publicidad le critican mucho algo que yo siempre he defendido que no es cierto, que es que la publicidad entrega unos mensajes que llaman algunos críticos subliminales, o sea, que echa unos cuentos por allá metidos por debajo de lo que dice, o que el jingle de Pepsi del año 82, si lo pone uno al revés, es una canción satánica, una cantidad de pendejadas que no son ciertas primero, pero que al final lo que a uno realmente le queda cuando uno realmente se enfrenta a la posibilidad de que una compañía que pone a la venta un aceite de cocina que hace que el corazón de las personas trabaje mejor, eso tiene que ser cierto. Así lo cante uno, lo baile, así le pida a Falcao que eche el cuento, así le pague $1.000.000 a James porque venga y diga eso, si eso no es cierto, si detrás de eso no hay algo que ese producto cumpla, eso no va a durar, eso no va a funcionar, eso no va a servir. En algún momento eso se estalla. Hay una frase muy famosa de un publicista muy famoso que dice que no hay nada más peligroso para un mal producto que una buena campaña de publicidad. Y él tiene toda la razón, porque si el producto es malo y una muy buena campaña lo impulsa a que la gente lo conozca y lo pruebe más rápido, pues más rápido la gente se va a dar cuenta que está malo, que no es bueno, que no cumple. Entonces más rápido ese producto seguramente va a dejar de existir en el mercado. Hay unas cifras también de pronto con el emprendimiento. Yo estoy vinculado también a una cosa que se llama el Hub Bogotá, que es como un semillero de emprendedores, especialmente en temas tecnológicos, y la tasa de fracaso de un emprendimiento a los 3 años es del 95%, o sea, el 95% de los emprendimientos antes de 3 años han fracasado. Y yo la verdad creo que eso pasa precisamente no porque las personas no sean capaces, no porque no sea bueno hacer emprendimiento, no porque no haya muy buenas ideas,
sino porque de pronto la gente no cumple con lo que promete. Y en la medida en que no es capaz de cumplirlo, pues los clientes lo abandonan a uno. Y no solo lo abandonan, peor todavía, lo odian. Y el día que uno lo odian, pues apaga y vámonos. Entonces, si yo algo realmente he aprendido, es que si uno tiene un buen producto y cuenta el cuento bien echado y cumple, a uno le va a ir bien. Con una arepa, con una aplicación para un celular, con un automóvil, con un jugo de naranja o con un servicio médico. No, yo creo que no hay fórmula mejor y más efectiva que cumplir lo que uno ofrece, y ahí es donde realmente, digamos, hay marcas que son exitosas. Perfecto. Durante muchos años usted estuvo trabajando para el sector publicitario con Sancho BBDO, ¿cierto? Y en esos momentos nace la idea de independizarse. Cuéntenos, ¿qué es Medusa y qué lo motivó a tener esta empresa con esta característica tan singular que es ayudar a empresas medianas en poder gestionar su marca? Yo trabajé 20 años en Sancho para las compañías de mercadeo más grandes de este país. Y la pelea y la discusión siempre era esa que les acabo de decir. Un día yo le dije a un cliente que vende aceites de cocina, que tenía una promesa muy especializada en términos de alargar la vida de las personas porque hacía que el corazón y las arterias funcionaran muy bien. Y yo le decía, pero la única manera de saber si lo que usted está diciendo es cierto es matar al cliente y hacerle una autopsia para ver cómo están las arterias. ¿Por qué no decimos algo más, pues, más fácil de cumplir y de creer, a ver hasta dónde llegamos? Y entendí que al final, volviendo a ese propósito fundamental de cumplir lo que uno dice, una marca, y voy a compartir con ustedes una definición de marca que me parece que es, por lo menos para mi experiencia y para mi gusto, muy buena, que dice que una marca no es más que un conjunto de percepciones compartidas. Y cuando esa marca además se vuelve grande, se vuelve poderosa, cuando mucha gente comparte esas percepciones. Entonces, si yo dijera acá, por ejemplo, y lo he hecho varias veces en escenarios grandes, pongo el logotipo de Johnson & Johnson, lo he hecho muchas veces, en conferencias, en eventos, y le pido a la gente que diga lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo digo Johnson & Johnson. La gente dice 5 cosas fundamentalmente, las que ustedes pensaron en este momento: bebé, cuidado, amor, flores, ternura. Digamos, salen como 10, pero al final uno las puede volver 5, y yo la diapositiva siguiente que muestro es esas palabras puestas ya. Y la gente pues le da un poco de risa porque esa es la mejor forma de mostrar lo que significa una marca. Un conjunto de percepciones compartidas y con mucha gente, una gran marca. Entonces, entendiendo eso y habiendo trabajado con compañías con presupuestos de 20, 25, 30, 40 mil millones de pesos al año en publicidad, y viendo pues que dentro de cuando hay tanta plata hay mucho desperdicio y es, digamos, casi que fácil y muy difícil comprobar que uno se equivoca, porque pues si uno parquea un transatlántico enfrente a un puerto, pues todo el mundo lo va a ver, pero si llega en una chalupita, pues la cosa es más complicada. Entonces, con tanta plata, digamos que hacer las cosas bien o mal es relativo, y al final de alguna manera salen bien. Pero cuando no hay plata, cuando una marca no tiene plata, pues tiene que volverse más creativa, tiene que volverse mucho más recursiva, tiene que hacer las cosas diferentes, porque al final el tema no es de plata. Y ahora que trabajo para el gobierno y para mi país y para la marca del país, pues he aprendido que el tema no es de plata. Pues he aprendido, no, he confirmado aún más que el tema no es de plata. Y una empresa pequeña que tiene una marca o que quiere tener una marca, que quiere construir unas percepciones y que quiere que mucha gente comparta esas percepciones, pues obviamente le cuesta mucho trabajo, porque siempre el círculo comienza y termina en no tengo plata. Y yo entendí
o entiendo que el tema no es de plata, el tema es de ser coherente, el tema es de cumplir, el tema es de lograr gestionar la marca de una manera diferente. Cuando una empresa pequeña tiene, ¿qué tiene una empresa pequeña que igual lo está pagando? Puede que tenga un pequeño camión repartidor, puede que tenga un letrero en la puerta, tiene un teléfono que alguien contesta, tiene una factura, tiene una serie de elementos que están ahí y que son esenciales para su operación. Todos esos elementos son capaces de construir o destruir marca, porque todo lo que uno hace desde una compañía, desde una marca, comunica, para bien o para mal. Si yo tengo un pequeño camión repartidor de achiras y lo suelto por la ciudad sucio, pues la gente lo primero que va a pensar es que esas achiras no están buenas. Si el camión siempre, siempre por ejercicio, por disciplina de mercadeo, no del chofer, está limpio, eso va a aportar y va coherentemente a ayudar a que esa marca tenga una percepción distinta, o por lo menos no va a destruir lo que la marca quiere comunicar. Entonces, cuando uno le enseña a una empresa pequeña a gestionar los recursos que ya tiene, por los cuales ya está pagando, puede construir marcas sin gastar dinero, puede hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es, digamos, el origen de Medusa. ¿Cómo le ayudan a las empresas pequeñas a gestionar su marca siendo simplemente coherentes con todos los elementos y puntos de contacto que pueda llegar a tener, que ya está pagando porque ya los tiene, porque ya los está usando, y cómo todos esos elementos y puntos de contacto ayudan a construir o a destruir marca, y solamente con una buena gestión puede dar una gran diferencia en ayudar a que esas percepciones se construyan en el camino y en la manera en que uno necesita. Obviamente, para poder hacer eso, que es lo primero que hacemos o que se hace desde Medusa, es cuál es el cuento que voy a contar, qué tengo para ofrecer, y si eso que tengo para ofrecer, obviamente soy capaz de cumplirlo, primer requisito sin discusión, pero además otras cosas que son importantes obviamente y que se convierten después en algo que determina desarrollar el proyecto, es si lo que tengo es relevante para la gente, si es único o por lo menos diferenciado, si tiene una capacidad de llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces al final lo que hace Medusa no es muy complicado desde mi óptica, es simplemente casi que adquirir un poco, enseñarle a estas empresas a tener sentido común y a entender que todo lo que tienen para comunicar construye o destruye, y que se lo ejecutan y lo gestionan bien, pues seguramente va a ayudar a construir, y no tienen por qué necesariamente gastar más dinero en publicidad haciéndolo. O al revés, si tienen muy poco dinero y hacen un anuncio en televisión o un anuncio en el periódico, o tienen un lindo empaque o un feo empaque, porque hacer el empaque lindo o hacerlo feo vale lo mismo. Cuesta igualito hacerlo espantoso que hacerlo bonito. Entonces, y cuando digo bonito es llamativo, etcétera, etcétera. Entonces, si lo van a pagar igual, ¿por qué no se esmeran en hacerlo bien y en ser totalmente coherentes? Eso es lo que hace Medusa, que es gestionar la marca desde la coherencia sin necesariamente gastar más dinero. En estos momentos, bueno, pues por mi parte, y pues asumo que para todos nosotros se nos vuelve muy importante y apasionante saber un poco más acerca del tema de la marca, pero pues más adelante tocaremos ese tema. Antes que eso me gustaría saber por qué se llama Medusa. Ahorita se me viene a la mente, no sé, como que primero el personaje histórico, mitológico, y pues también el animalito que vemos tal vez en la televisión o en el mar, que es la medusita. Pero a nosotros nos gustaría saber por qué se llama Medusa. Pues imagínense yo, es que sabiendo de marcas, pues tenía que inventar algo que fuera chévere y que tuviera algún sentido. Entonces, pues lo primero era encontrar un nombre y se los digo aquí un poco coloquialmente y en confianza, un nombre que no estuviera registrado, porque ese es el primer problema, que todos están registrados, todos los nombres existen, alguien es dueño, todo el mundo es dueño de algún nombre. Entonces, pero yo ya tenía como en la cabeza como la filosofía, y la filosofía fundamental de Medusa era proteger las marcas. Y me puse a investigar, y hay un ejercicio muy interesante cuando uno está haciendo una cosa que en creación de marcas se llama naming, que es precisamente buscar el nombre, y entonces pues de ahí han salido, pues de esos ejercicios salen los nombres de las empresas o de las marcas,
Y toda marca y todo nombre que de alguna manera ha tenido algún tipo o ha pretendido tener algún tipo de éxito, tiene una historia, tiene un cuento que contar, tiene un detrás. Y resulta que Medusa, en la mitología griega, es un guardián. Es fundamentalmente, esta mujer llena de culebras en la cabeza, que es lo que se llama una medusa históricamente en la mitología griega, era un guardián de un templo. Entonces de ahí salió la historia de Medusa, cómo Medusa es un guardián de marcas, cómo cuida y protege las marcas. Entonces, pues yo también no me inventé, sino recogí un cuento que me pareció interesante y de ahí salió la filosofía del nombre de Medusa. Finalmente es un guardián, es un protector, es un cuidador de. Y de ahí salió, me busqué una persona que ha trabajado conmigo, que hace muy buen diseño. Hicimos una medusa muy moderna, muy simpática y muy de colores. Y ahí nació el nombre. Y entonces, pues, ahora mi problema es cumplir eso, ¿no? Es decir, es ayudarle a esas empresas pequeñas a que protejan su marca y a que la desarrollen. Y a eso, pues, es a lo que he tratado de dedicarme con Medusa. Qué interesante historia. Sabemos que una de las características importantes de un emprendedor es poder leer el mercado, entenderlo, estudiarlo. En el momento en el que usted decidió emprender, ¿cuál fue la necesidad que usted vio en ese momento? ¿Qué problema estaba resolviendo cuando usted decidió crear Medusa? Pues yo ya, después de haber trabajado para estas gigantescas compañías, toda la plata que desperdiciaban, pero no necesariamente porque hicieran mala publicidad o porque compraran mal los medios o porque la agencia que yo trabajara les cobrara mucha plata, no, nada de eso, sino porque en muchos de sus aspectos de comunicación no eran coherentes, no eran consistentes, tenían unos ires y venires muy extremos y muy profundos. Y vuelvo les digo, el ejemplo pendejo de mandaban el camión de galletas con el logo de la galleta embarrado. Entonces, pues a uno como que no le dan ganas de comerse una galleta que tiene tierra encima, o no, es como, comienza uno como a saberle a feo. Entonces, uno notaba mucha incoherencia. O entonces los vendedores llegaban con el logotipo de la compañía acá, pero con la chaqueta, pues después de un día de trabajo, pues sucia. O pequeños detalles, y yo comencé a ver que entonces esa falta de coherencia hacía que todo el dinero que invertían, o que mucho del dinero que invertían, se desperdiciaba. O un banco hace millones de pesos mensuales en publicidad, miles de millones de pesos, y llega uno y el vigilante lo trata a uno a las patadas. Entonces, ¿por qué no dejan de invertir un poquito menos en publicidad y un poquito más en capacitar a su gente para que el vigilante lo atienda a uno bien? Yo creo que eso es más valioso que un comercial de televisión, que uno llegue y tenga una experiencia satisfactoria en un lugar. Entonces, esa lectura de esa realidad me hizo pensar que había una oportunidad muy grande para una empresa como Medusa de hacer caer en cuenta, de poder auditar y poder mirar cada uno de los puntos de contacto que tiene una pequeña empresa y cómo decirle a esa empresa, oiga, usted solo siendo coherente, solo siendo consistente a partir de una oferta de valor, de una propuesta que usted tiene, a usted le puede ir mucho mejor en su negocio, puede ser más competitivo, puede ser más eficiente, le pueden salir más baratas las cosas o por lo menos no más costosas. Y entonces, digamos, eso fue algo que como que se fue alimentando en mi cabeza por muchos años, porque yo de verdad sufría mucho con estas inconsistencias. Y entonces nos contrataban para hacer un comercial de televisión maravilloso y una canción divina y una mujer súper sexy, todo divino. Y llegaba uno al supermercado y el producto estaba por allá tirado en el fondo de la góndola, debajo de los pañales. Entonces, pues gaste menos plata en publicidad y tenga el producto mejor presentado. Creo que es mucho más eficiente eso. Y entonces eso, digamos, fue como mi inspiración, llamémoslo de alguna manera, para crear esta propuesta que finalmente, pues en el caso mío es una consultora que hace este tipo de auditorías
y de recomendaciones para que las marcas puedan tener más consistencia, más coherencia, gastar menos dinero o por lo menos no perderlo y tener mejor éxito sin necesidad de hacer grandes inversiones. Durante este proceso de acompañamiento a las empresas y dentro de esta retroalimentación que usted tuvo, ¿tuvo algún problema durante la creación de Medusa o en alguna ocasión de ello? Pues uno se echa al agua y lo primero que le pasa cuando se echa al agua es precisamente eso, pues que siente un frío espantoso cuando toca el agua y un pánico terrible porque pues nada más perverso y cómodo y dañino para el emprendimiento que la comodidad de la quincena. Es terrible, lo que pasa es que es buenísima, ese es el problema, pero la quincena, pues yo tuve una quincena fija durante 34 años, cada 15 días recibí mi salario sin dejar de trabajar un día. En los cambios de trabajo que tuve, yo terminaba un viernes en un lugar y arrancaba el lunes. Yo nunca supe lo que era no tener el ingreso fijo quincenal durante 34 años. Entonces lo primero que tuve, el primer problema que tuve fue pavor, pánico. Superado el pánico y habiendo, digamos, asumido una decisión, pues de verdad debo confesar que no fue difícil arrancar, porque había un cuento chévere que echar y había un mercado que lo estaba, digamos, de alguna manera necesitando y demandando. Todos los procesos como, digamos, como legales y operativos y la Cámara de Comercio y registrar el nombre y el sitio web, pues la verdad me parecieron que son razonablemente manejables, pero al final son irrelevantes dentro del proceso, o sea, eso hay que hacerlo y punto. Lo que uno realmente hay que esforzarse es en qué es lo que va a vender y a quién. ¿Y eso es relevante para alguien? O sea, alguien realmente, porque es que a uno le puede parecer espectacular un rascaorejas del lado derecho de pilas que nadie tiene y que soluciona el problema de rascarse la parte de adentro que a mí personalmente me rasca todos los días. Pero ¿cómo hace uno para saber si a los demás también les rasca? Entonces, para uno eso es buenísimo, pero es que no tiene que ser bueno para uno. Tiene que ser bueno es para alguien que se lo va a comprar a uno. Entonces, si uno es capaz de entender y ver eso bien, a uno le va a ir bien, le va a ir bien. Que no es fácil arrancar, que es demorado, que hay que tener un capital o alguna cosa, pues claro. Pero es que pues el emprendimiento necesita algo de cojones y a mí me faltaron por mucho tiempo porque vivía en términos económicos tremendamente cómodo y creo que eso es dañino. Entonces ustedes que todavía de pronto no tienen ese problema, es bueno, pero es un problema para el emprendimiento, pues no se van a contaminar de eso antes de darse la oportunidad porque ustedes no tienen el miedo que una persona que ha estado empleada por muchos años tiene. Entonces, pues ojalá no se contaminen de eso antes de probar. De todo este resultado que ha tenido que tuvo dentro del emprendimiento, ¿usted cuál cree que es el verdadero reto de un emprendedor? Perseverar. Perseverar. Yo creo que es porque es que es muy fácil asustarse, es muy fácil arrepentirse, es muy fácil asustarse o comenzar a tener una serie como de pánicos y las tentaciones están ahí. El empleo, incluso pues en este país, que hoy está mucho mejor, de eso vamos a hablar ahora, pues digamos que no es que emplearse sea fácil, pero es más fácil emplearse que hacer un emprendimiento, se los prometo. Es más cómodo por lo menos. Y a veces hay gente que le ha tocado, que han sido exitosos con emprendimientos porque no han conseguido trabajo. Eso es otra posibilidad. Pero pues yo creo que la tentación de emplearse es muy peligrosa para el emprendimiento. Y si uno no persevera, si uno realmente no, digamos, con mucha terquedad y con muchos cojones persevera, probablemente pues va a acabar empleado. Y eso tampoco es que esté mal. Pero digamos a uno le enseñaron en la vida
Una vez un jefe me dijo, mire, usted tiene primero que trabajar para los demás, después trabajar para usted y después hacer que los demás trabajen para usted. Esa es como la ruta, pero si uno logra eso rápido, si yo trabajé para los demás 34 años, creo que me demoré mucho. Entonces, creo que eso hay que hacerlo rapidito. Y creo que el tema es perseverar. Muy bien, volviendo un poco al tema de marca, hoy en día nos encontramos con un ambiente que es muy cambiante. ¿Usted qué le recomendaría a esas empresas pequeñas que se enfrentan mucho a ese entorno cambiante en cuanto a su marca? ¿Qué deberían hacer? Pues el entorno cambia muy rápido, pero la gente es la misma. La gente tiene sueños, hambre, miedos, dolores. Entonces al final, lo que cambia es como la forma de comunicarse y la forma de llegar a las personas, la forma de establecer contacto. Cuando yo comencé a trabajar en esta historia, en este mundo de la publicidad, pues uno hacía un comercial de televisión o hacía un anuncio de prensa y ya. Eso era todo lo que necesitaba para lanzar un jabón. Hoy en día uno tiene que hacer una campaña de redes sociales, abrir la página de Facebook, construir la página web, hacer el video viral, inventarse un artista que tiene que ir a no sé dónde, hacer la rueda de prensa y además hacer el comercial de televisión. Entonces hoy está muy complicado, pero la gente igual se tiene que bañar. Hace 30 años el jabón servía para lo mismo que sirve hoy. La gente necesita estar limpia o necesita calmar su sed o necesita transportarse. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es la forma como uno eventualmente establece los puntos de contacto. Y en eso pues sí hay una dinámica totalmente diferente. Pero también hace 34 años pues la gente fumaba dentro de los aviones. Uno se montaba en un avión para ir donde un cliente, yo nunca he fumado, pero había ceniceros y la gente prendía su cigarrillo dentro del avión y fumaba dentro del avión. Y eso no era mal visto. Hace 50 años, a una marca de cigarrillos que se llama Camel, tenía un aviso que decía, un aviso con un médico fumando, y decía el cigarrillo preferido de los doctores. Pues eso hoy en día, a uno lo metían a la cárcel hoy en día por hacer un aviso como esos. Entonces, en ese sentido han cambiado las cosas, porque las percepciones han cambiado sobre cómo los productos afectan positiva o negativamente la vida de la gente. Pero la gente sigue teniendo ganas de fumar, al final. Y a mí no me gusta y es un tema diferente. Pero esas necesidades de la gente están ahí. La gente necesita hablar con los demás, necesita comunicarse. Hoy en día lo hacemos, pues ni nos miramos a la cara, solo cogemos esto y chateamos entre nosotros, así estemos a 2 metros. Pero la necesidad es la misma, es comunicarse. Lo que cambia es la forma. Entonces, pues uno tiene que buscar al final qué es el problema que va a solucionar, qué es lo que va a resolver y encontrar la mejor forma de comunicarlo. Pero la esencia de las necesidades de la vida de las personas no ha cambiado para nada, absolutamente, ahí están las mismas. Usted ha tenido la oportunidad de poder estar en el sector privado, ha trabajado también como en el área de emprendimiento y hoy en día se encuentra en el sector público, siendo el gerente de la marca País, algo que es muy importante pues para todos los países porque es la cara de ese país. En estos momentos, ¿qué es la marca País y por qué inició a trabajar ahí? Pues yo nunca hice servicio militar y parece que algún día me tocó pagarlo finalmente. No, esto es un chiste porque la verdad estoy muy contento. La historia es curiosa. Yo me eché al agua. Después de 34 años renuncié a la quincena. Hice unos cálculos y dije, yo tengo estos ahorros, esto se va a demorar tanto. Para el agua y me eché. Y me pasó una cosa que nunca en la vida creí que me pasara, que es que teniendo mi emprendimiento funcionando y en un camino, digamos, de futuro bueno, me invitaron a ser parte de un proyecto que si uno ha trabajado en mercadeo, ha trabajado en comunicación,
ha defendido y construido marcas, pues digamos que de verdad se los digo, es el sueño de mucha gente que ha trabajado en lo que yo he trabajado tanto tiempo. Literalmente el sueño, digamos, dorado de una persona que ha trabajado para las marcas, pues es manejar la marca más importante que puede haber en ese mercado, que es la marca de su país. Entonces, muy en contravía de mis sueños personales, cuando me invitaron a ser parte de este proyecto, porque fue una casualidad, la persona que manejaba esto, la cual yo reemplacé ahora de gerente, me llamó y me preguntó si yo la quería ayudar, y me echó el cuento y me dijo qué estaba haciendo, y yo literalmente me enamoré, no de la persona, me enamoré del proyecto, y le dije, yo le ayudo si usted me deja seguir con Medusa de alguna manera, yo veré cómo lo manejo, si me toca a las 2 de la mañana, ese es mi problema. Y me dio permiso de hacerlo. Lo que no contábamos ni ella ni yo con esto es que eso no es posible, porque yo trabajo 24 horas al día, entonces ni siquiera a las 2 de la mañana me sobra tiempo para Medusa. Entonces acepté una invitación de un proyecto que para una persona como yo era un sueño, era soñado. De hecho, yo había trabajado para la marca Colombia desde la agencia. Entonces yo tenía como la experiencia y como el conocimiento y sabía de qué estábamos hablando. Entonces me proponen lo que yo defino como el mejor trabajo o el trabajo más bonito que puede tener una persona en mercadeo en su país, que es que le paguen por hablar bien del país. Y eso es lo que hago hoy en día. Y es una cosa muy interesante porque pues hablar bien del país no es fácil. El país es un producto vivo que tiene 1.000.000 de variables, de las cuales hay un porcentaje muy grande que no son buenas, porque es normal. Es normal que un territorio, un país, pues tenga de todo. Tenga gente buena, tenga gente mala, llueva, se inunde, pongan una mina quiebrapata, nos ganemos un premio por ser la economía que más crece en no sé dónde. Hay una bipolar y constante realidad que pasa de lo bueno a lo malo muy rápido y muy fácil y que depende de muchos factores que no se controlan. Entonces, tratar de construir marcas sobre eso es muy interesante, muy retador y muy complicado. Y al final, pero muy satisfactorio, porque si uno lee lo que está pasando, la semana pasada estuve en Perú y me invitaron a presentar el caso de Marca Colombia en un congreso nacional de estudiantes de turismo y me tocó hablar de esto ante 1.500 personas en una cosa que parecía, yo me sentía como si fuera a dar un concierto y pues afortunadamente no, porque me hubieran sacado a tomatazos, pero uno comienza a hablar de lo que está haciendo el país, de cómo está el país hoy en día y se lo dice a otras personas que no somos nosotros los colombianos, que tenemos, digamos, como más cercana la realidad y que obviamente somos muy sensibles a las cosas malas que están ahí, porque quiero, digamos, dejar claro que a mí me pagan por hablar del país, pero sé en qué país vivo. Y eso es parte un poco de lo que creo que nos ha funcionado bien, que tenemos los pies puestos sobre una realidad y sabemos que el país tiene huecos, bueno, la ciudad, sabemos que el país tiene gente mala, pero también sabemos que hay gente, que los buenos son muchos más, somos muchos más, que la gente buena lo que pasa es que los malos hacen mucho más ruido. Entonces, pues sí, hay por ahí una institución que se llama el Senado, que obviamente tiene una reputación espantosa y se la han ganado, lamentablemente se la han ganado, no es gratis. Pero uno mira los números de esas personas y resulta que es que hay 100 allá y hay 30 que son un desastre y hay 70 que son buenos y que van todos los días y que son juiciosos,
pero esos 30 malos hacen por 200 o por 1000. Y claramente, pues eso es lo que la gente ve y lo que es más taquillero. Entonces, ya me perdí cómo era la pregunta, porque esto me pega una embalada tenaz, pero estoy hoy en día, tomé una decisión de trabajar en algo que para mí era un sueño, no me arrepiento, y estoy aprendiendo unas cosas maravillosas de mi país. Me toca viajar cantidades, he conocido una gente que ustedes no se imaginan, he desayunado viendo una ballena jorobada en el Chocó, una cosa que ustedes no la pueden soñar, y he estado con gente que ustedes no se imaginan que hace cosas, tanto colombianos acá como gente colombiana que vive afuera, y lo que sí les puedo decir es que de verdad hablar bien del país es muy bonito, vale la pena, lo necesitamos todos, y hoy en día debo confesar que Medusa está un poco encajonada entre un archivador. He tratado de rescatar 2 o 3 proyectos ahí, pero no me queda mucho tiempo, pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada, y ya no es un tema ni siquiera de plata, no es un tema de la quincena, es un tema de que lo que estoy haciendo realmente me motiva terriblemente, me hace trabajar como un caballo todos los días, más de lo que he trabajado antes en mi vida, y quiero decirles que he trabajado mucho, y ahí estoy, ahí voy, y ya me perdí lo que usted me preguntó, pero ahora No, retomamos. tranquilo. Habló de la marca país, que es lo más importante. Pero entrando en contexto con lo que usted estaba diciendo, hace 20 años, obviamente la percepción de Colombia no era la más favorable, y pues hoy en día ya hemos progresado, ¿cierto? Hoy en día ya encontramos como una percepción completamente diferente. La marca país, ¿qué tipo de estrategias utilizó para que de esa manera empezásemos a mostrar una nueva perspectiva de Colombia? Hay una cosa que debo ser súper sincero y claro, y eso me puede costar el puesto, que es que el país en sí mismo es una marca y proyecta y construye o destruye percepciones solito, sin lo que yo hago. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aprovechar que hoy en día hay muchas cosas buenas para contar, para tratar de que esas cosas buenas se conozcan más rápido, y contribuir a que esa percepción que el país ha construido solito, para bien o para mal, cambie favorablemente en función de una realidad. Por eso digo que me puedo gustar el puesto, porque estoy diciendo que no me necesitan, que lo que hacemos no se necesita. Claro que sí se necesita, porque lo que estamos haciendo es acelerar ese cambio, esa realidad. Este país tiene una historia terrible, dura, que ha construido interna y externamente una percepción muy difícil, muy complicada, y yo no sé si a ustedes están muy jóvenes, pero no sé si a ustedes les ha tocado ya, a mí me tocó varias veces entregar mi pasaporte en una aduana en muchos lugares del mundo, y lo primero es que el señor, que cuando mira pasaportes no lo mira a uno, pero uno le entrega su pasaporte colombiano y el señor entonces levanta los ojos y lo mira a uno con cara de eres un ampón y estás trayendo droga entre tus bolsillos, y uno se siente un criminal porque el señor lo mira a uno con cara de ampón, y acto seguido se lo llevan a uno un cuartico y lo tienen 2 horas preguntándole toda clase de tonterías, y mandan a traer la maleta y se la rompen. Eso es una cosa con lo que muchos colombianos cargamos y hemos cargado históricamente. Yo creo que a ustedes ya nos tocó eso. Y eso duele mucho, pero lo que más duele o lo que más dolía en su momento es que no había nada que hacer, era cierto. No es que yo llevara nada entre la maleta, pero probablemente en ese vuelo sí había alguien. Entonces, lo que más le dolía a uno es que uno se podía ofender, se podía, todo lo que ustedes quieran, pelear, decir que era amigo de fulano, lo que ustedes quieran. Pero el señor que lo miraba a uno con esa cara tenía razón. Eso hoy no es cierto. Eso ha cambiado. Pero eso es un solo ejemplo. Pues no sé si ustedes saben que hoy en día Colombia es una economía, es la tercera economía de América Latina. Somos más grandes que Argentina en economía. Y no solo porque la señora allá le hace la tarea regularmente, sino porque acá en este país, no este presidente, no este gobierno,
muchas personas por muchos años, incluido esto, en la actualidad, en ese tema de la economía, han hecho las tareas bien hechas y han sido consistentes y han sido coherentes. Esto no es de hace 2 años, pero sí es de mucha gente trabajando por mucho tiempo de manera juiciosa, de manera responsable. Entonces hoy en día somos la economía de América Latina que más crece y somos la tercera economía del continente. Somos el mejor país para invertir en muchos aspectos. Tenemos la tasa de desempleo, una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina. Hay cosas que son hechos absolutamente incontrovertibles de cómo este país está cambiando y ha cambiado. Y ese es el trabajo nuestro, ayudar a que la gente entienda eso. Ahora con el Mundial y con esta maravillosa actuación de nuestra selección, pasaron cosas que hace 10 años o incluso menos, hace 5 o 6 años no pasaban. Entonces, por allá una actriz holandesa publicó un meme con James y con no me acuerdo quién más, Falcao arrodillados ante una línea blanca en la cancha de fútbol, con el típico y desagradable comentario pues de que estaban aspirando no propiamente a ser los mejores jugadores del Mundial. Y pasó algo que hace 4 años no hubiera pasado, que es que no solo nos indignamos, que eso sí pasaba, sino que tuvimos como manifestar nuestra indignación porque teníamos razón en decir que eso no era así. A mí me entrevistaron, por ejemplo, en un canal internacional junto con la embajadora de Colombia en la ONU, con María Mejía, y me preguntaban, pero ¿cuál es el alboroto? Si eso... Y el alboroto decía, no, es que no es justo con esos muchachos que son distintos, que están en otro cuento, que están representando bien el país, que son representantes de un país diferente. Porque si algo tiene bueno la selección Colombia hoy, no por demeritar los goles de James o de Falcao, es los seres humanos que son, las personas que son, las familias que tienen, el ejemplo que están dando. Eso me parece a mí que es todavía más importante para la construcción de imagen de país que su desempeño deportivo, que obviamente es maravilloso. Y entonces la razón por la cual nos indignamos, hicimos todo un movimiento para quejarnos y que esta señora pues pidiera excusas y tuviera una sanción por lo menos social, tenía justificación y era defender la imagen que estos muchachos estaban ayudando a transmitir sobre un país diferente. Y eso hoy en día es una realidad. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que verlo, y eso hay que defenderlo. Y pues eso es lo que desde la marca hacemos. La marca está ahí. Cómo la defendamos, cómo la gestionemos, es lo que estamos haciendo. Y en eso tenemos que ayudarle a la marca a que esas cosas buenas que están pasando en el país, que vuelvo y les digo, son inmensamente más que las malas, porque sí hay malas y hartas, pero vuelvo y digo, muchas más buenas, se sepan y se conozcan en todas partes. Y esa percepción, volvemos a la definición que les di de marca, esa percepción que esta marca país ha construido cambie. Y esas percepciones compartidas que tiene la gente sean diferentes y sean consecuentes con una realidad distinta que tiene hoy en día nuestro país. ¿Usted qué cree que fue lo que hizo que en esos momentos en que, bueno, la historia nos teníamos unas malas percepciones, qué fue lo que hizo que cuál fue el clic que hizo que pudiésemos empezar a reunir una serie de percepciones y empezáramos a mostrar una nueva cara de Colombia? Muy personalmente, ustedes, es que hace 14 años ustedes estaban mirando Cartoon Network, entonces de pronto no se acuerdan, pero en el año 99 este país ante la comunidad internacional fue declarado inviable. O sea, como si fuéramos Ruanda, para ponerles más o menos el contexto. Estoy hablando, eso fue hace 14 años, 15. En el año 98, 99 este país tuvo además de una crisis económica importante, tuvo una crisis de seguridad brutal, una crisis de derechos humanos tenaz y
la comunidad internacional llegó a decir que este país en el año 99, hace 15 años, era inviable. Eso, pues, digamos, en el contexto de la realidad internacional significa que el Fondo Monetario Internacional no le presta plata, que la gente no viene al país para nada, que los productos colombianos nadie los quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el panorama hace 15 años, hace no más de 15 años. Ya se había medio superado un poco la parte del terrorismo, del narcotráfico, pero ahí estaba, o sea, lo del Club del Nogal había pasado hace muy poquito tiempo, y ahí pues que la guerrilla, que el narcotráfico, nunca quedará exactamente claro cómo fue eso finalmente, pero era un país que no tenía futuro, punto. Hace 15 años nomás. Entonces, pues las cosas comenzaron a cambiar más o menos desde principios de los 2000, y en ese momento el país cogió un rumbo diferente y comenzamos, digamos, con los temas fundamentalmente, y cuando digo comenzamos hablo del país, no estoy hablando de un presidente particular o de un gobierno, porque pues digamos eso debería uno ser tan objetivo y tan generoso de entender que es el país y mucha gente que ha hecho eso posible, y no culpar o para bien o para mal a una persona en particular, pero lo que sí es cierto es que el país comenzó, digamos, como a tomar unas decisiones importantes para enfrentar unos problemas, y las cosas comenzaron a cambiar, y a partir más o menos de principios del 2000, el país cogió un rumbo distinto, un rumbo que ha venido consistentemente mejorando, consistentemente. En el año 2000 secuestraron en Colombia 3.000 personas. En el año 2013 secuestraron 120. Pues no debería haber ninguna, obviamente, ni una. Pero es que el numerito ha cambiado de manera importante, y eso hace que el país hoy sea diferente. Y eso es producto de 15 años de trabajo de mucha, mucha, mucha gente que, con muchos defectos, con muchas oportunidades, con muchas cosas por mejorar, pues se dio a la tarea de empujar para otro lado distinto, y ese es el país que tenemos hoy, y yo no les cuento el que vamos a tener en 10 años si seguimos como vamos, de verdad. Y ustedes son los protagonistas y probablemente mejores beneficiarios de lo que vamos a tener en este país en 10 años. Ahí tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo te quería preguntar algo como, pues, más desde la curiosidad. Ahora que nos hablas, pues, de todo el tema que están trabajando con Marca País y que tocaste, pues, el tema de seguridad, yo tenía como una curiosidad en cuanto a cómo se está manejando el tema con las conversaciones de paz. Pues porque, aunque pues eso genera como mucha polarización política en el país, de todas maneras, pues a nivel internacional, el hecho de que se estén adelantando las negociaciones ha traído pues mucha aceptación, y también eso ha permitido como que cada vez la gente entienda que de verdad Colombia está un paso adelante de la transformación social, de la aceptación, como de salir de ese escenario de guerra, ¿cierto? Y pasar como a un escenario diferente. Entonces no sé si de pronto, pues por ser un tema tan político, lo tocan en Marca País, o cómo lo han manejado, pues, ahorita que esto ha tenido como tanta resonancia. Digamos que varios temas ahí importantes. Yo trabajo para el gobierno, y en el gobierno solo se habla del proceso de paz desde las personas que lo manejan. Dicho esto, voy a hablar a título personal. Yo le tengo al proceso de paz una fe inmensa. Y claramente, pues, digamos como que me he esforzado como en entenderlo, porque hay gente que no le cree y que no está de acuerdo, y que tendrá sus argumentos, obviamente. Porque es que como bien dice el presidente, no estamos negociando con los amigos, estamos negociando con los enemigos. Pues eso es una realidad. O sea, no estamos negociando con mi mejor amigo, estamos negociando con una persona con la cual he tenido enfrentamientos y antagonismos por 40 años. Entonces el clima, pues digamos, de desconfianza y de polarización es muy grande. Y es válido, eso es lo que hay. Eso es lo que hay para esa negociación. Entonces, pero yo a título personal le tengo un inmenso, digamos, una inmensa como confianza y una inmensa esperanza en que eso va a salir bien. Porque es que además lo que estamos negociando en este momento es terminar el conflicto.
después vendrá la paz, realmente, en mi opinión. Por ahora lo que necesitamos es dejarnos de echar bala, para que sin echarnos bala y sin estar armados unos contra otros, pues construyamos ahí sí juntos, así a mucha gente no le guste, pues un país diferente. Así es como yo lo veo y como lo entiendo y así es como lo defiendo a título personal, porque yo no puedo hablar de eso como pues siendo una persona que trabaja en el gobierno, porque para eso están las personas que lo manejan y las personas que saben y tienen, digamos, los argumentos de fondo y obviamente las autorizaciones para hacerlo. Allá tienen otra pregunta. Más que una, Y después allá hay otra. sí, más que una pregunta es un comentario. Mi nombre es Diela de la O, yo soy de Costa Rica y le quiero decir que fuera de Colombia el efecto marca país ha tenido un efecto muy positivo, valga la redundancia, un efecto muy positivo. Vea, hace 20 años nadie pensaba en venir a Colombia ni de paseo, ni a trabajar, ni a nada. Y ahora se ve como un destino turístico muy llamativo, ya se percibe diferente Colombia desde afuera, ya no es aquel ambiente que tenían hace 20 años donde la gente lo que hablaba era de las guerrillas y de cosas negativas, pues, que no vale la pena mencionar ahorita, pero desde afuera Colombia es otra cosa y tiene un efecto muy positivo la campaña esta de marca país. Pues mira la paradoja de lo simpático que es lo que acabamos de oír, lo que tú estás diciendo, que además pues es cierto, y te lo agradezco mucho, tiene algo de paradójico muy interesante. Yo en estos 2 años he hablado y he sido invitado a hablar del caso de marca país en 12 países diferentes. Y la constante que he recibido y he visto es esa que tú acabas de mencionar. De hecho, el solo hecho que nos inviten a hablar del caso ya significa algo, pero no por lo que estamos haciendo desde Marca País en punto de vista, pues sí, allá quieren ver la estrategia de mercadeo y el diseño de la marca y el logotipo y las actividades, sí, pero la razón realmente por la que nos invitan es porque el país ha cambiado y la campaña es coherente con el país que está cambiando. Y me ha pasado que arranco un poco como a poner los pies en la tierra y hablar un poco de la historia del país y de dónde venimos, porque es que esta es una campaña que no arranca de ceros, arranca de -N. Porque es que cuando tú lanzas, mañana decides lanzar una galleta nueva y nadie la conoce, pues tu problema es que nadie te conoce. Pero si decides lanzar una galleta, hacerle una campaña mañana una galleta, y el problema es que todos la conocen y les parece que es una porquería, pues arrancas con un poquito más de problemas. Y así es que se arranca esto. Así es que se arranca esta campaña. Y la percepción que hoy en día tienen muchos extranjeros de este país es la que tú estás mencionando. Y me lo han dicho en muchas partes, aquí y afuera. Y la paradoja es que a nosotros nos cuesta trabajo decir eso mismo que tú dices, como colombianos, en un escenario como este. Pues porque tú tienes autoridad para decirlo, porque tenías una visión y ahora tienes otra de pronto, o porque pensabas algo y ahora lo mejoraste o lo comprobaste, pero nosotros los colombianos como que nos da pena pararnos en un lugar, coger un micrófono y decir, oiga, mi país va bien. Pues porque nos levantamos con una noticia de que un senador se tumbó una plata. Entonces, pues sí, pero es que en México también pasa, en Ecuador también pasa. O sea, entonces el punto es, miremos lo bueno. Y que ese senador ojalá se pudra en la cárcel, obviamente. Eso no está en discusión, ¿sí? Pero miremos lo bueno. Y lo bueno de verdad es mucho, mucho más poder, mucho más grande y mucho más contundente que lo malo. Pero mira lo malo, es más noticioso, es más taquillero, da más rating. Cuando uno se echa unas polas con los amigos, pues criticar es mucho más rico que hablar bien de alguien o de algo.
parece uno como un pendejo a veces hablando, o sea, tomando muchas cervezas y hablando de lo querido que es el otro. No, uno habla de lo mamón que es, porque es como más taquillero. Pero les prometo que cambiar ese discurso un poco es bien interesante y bien productivo. Y hay un ejercicio que estamos haciendo desde Marca País que parte de una realidad. La misma que dice que uno es lo que come. Pues si uno se la pasa echándole a su cuerpo chicharrón todo el día, pues probablemente uno se le va a dar un infarto a los 45. Si uno le mezcla el chicharrón, porque no hay que dejarlo porque es muy bueno, más ensaladita y otras cosas, pues de pronto el infarto le da a los 70. Pero lo que quiero decir con eso es que así como uno es lo que come, nuestro país es lo que hablamos de él. Eso es lo que la gente coge y recoge. Entonces, si hablamos mal todo el día del país, pues la gente va a pensar todo el día mal del país. Y creo que no tiene sentido porque hay muchas cosas buenas de qué hablar. Y las cosas que están pasando, vengo de una reunión, por primera vez en la historia, Colombia va a ser sede de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial del Turismo el año entrante en Medellín. Los eventos que están sucediendo en Colombia no sucedían, o sea, hay cosas que están sucediendo por primera vez en este país en los últimos 2 o 3 años que nunca en la vida de la historia del país han pasado en este país. Y eso es porque este país es diferente. Entonces, pues muchas gracias por el comentario y ojalá ahora uno con acento pastuso o paisa o costeño pues diga algo bueno del país que seguramente tendrá mucho que decir, pero uno se queda con lo malo. Teníamos otra pregunta ya en la... Y también otra acá adelante. Y luego otra ya. Buenas tardes. Yo quería preguntar cómo ha sido el proceso de cambio de la idea Colombia es pasión a la respuesta es Colombia y también preguntar, la marca país, ¿a quién debería estar dirigida principalmente? ¿A los ciudadanos del país o al exterior? Yo les conté que más o menos a principios del 2000 el país cogió una ruta distinta. Por cuenta de eso, en el año 2004, el gobierno de ese momento decide hacer una campaña de marca. O sea, comenzar a gestionar la marca desde la comunicación. Y se saca la campaña de Colombia es pasión. En ese momento, el contexto, tanto local como externo, decía, indicaba y sugería que el país no estaba preparado para profundizar en el tema de marca de una manera muy contundente, pero que sí era un buen momento para arrancar, y se toma la decisión de arrancar hablando de marca país desde un tema emotivo, desde un tema que fundamentalmente estaba totalmente referido a las personas, a los colombianos. Porque si algo tenemos los colombianos, para bien o para mal, que nunca hemos dejado de tener, es esa pasión por hacer las cosas, que a veces es buena y a veces es mala, pero que nos diferencia y caracteriza. Y un colombiano, pues, en donde ustedes se lo encuentren, no se vara, no se complica y es capaz de salir adelante. Vuelvo, para lo bueno o para lo malo, pero es así. Entonces arranca la campaña de Colombia es pasión, tiene un periodo de ejecución y es muy exitosa. Y ayuda a comenzar a que la gente nos viera de una manera distinta, fundamentados en lo que somos los colombianos. En el año 2010, más o menos 5 o 6 años después de que esa campaña se comenzó a ejecutar, como hace cualquier compañía de comunicaciones y de mercadeo, pues uno vuelve y revisa. ¿Qué hice? ¿Cómo me fue? ¿En dónde estoy? ¿Cuál es hoy en día mi nuevo contexto, mi nuevo entorno? Eso lo hace Nike, Coca-Cola, Apple, Pepsi, Frito-Lay, Avianca. Todos los años se revisan y miran para dónde van, en dónde están y qué tienen que ajustar y corregir. Esto no es un capricho. Esto no es porque cambió un señor y entonces ahora hagamos otra cosa porque el que estaba antes hizo las cosas mal hechas. No, eso no es por eso.
Por eso Coca-Cola, en 118 años de historia que tiene, ha revisado su diseño de identidad visual más de 70 veces. Así no nos demos cuenta, pero si los ponemos juntos, los cambios son fuertes. Y ha tenido miles de campañas de comunicación, miles de eslogans, de frases, de comerciales. Entonces, lo que se hace desde una campaña de comunicación para una marca, en este caso marca país, pues es parecido. Uno cada tanto evalúa, mira dónde está parado, mira qué tiene, mira qué cosas han cambiado y vuelve y revisa y replantea en función de los cambios que ha habido tanto en los resultados del trabajo como en el entorno. Entonces, eso pasó en el 2010. Se revisan los resultados, nos damos cuenta que el entorno, sobre todo el entorno, ha cambiado muchísimo y que era un momento oportuno para hacer un cambio, no en la marca. La marca llamada Colombia es la misma desde el 20 de julio de 1810. Gestionado no es diferente, pero es la misma, no ha cambiado. Hay países que sí han cambiado de marca, entonces antes era Venezuela y ahora es República Bolivariana de Venezuela, eso es diferente. Pero en caso, nosotros somos la misma marca, desde el 20 de julio de 1810. Se cambia la estrategia de comunicación en el 2010, porque el entorno nos dice que el entorno local y el entorno internacional nos dice que las cosas han cambiado demasiado y que es un buen momento para contar el cuento de otra manera. Y se cambia de Colombia es pasión a la respuesta es Colombia, porque cambiamos el discurso de hablar solamente de la gente desde la parte emotiva a hablar con hechos, con realidades, con argumentos que le permitan a los extranjeros vernos de una manera diferente, con argumentos contundentes: economía, inversión, turismo, empleo, seguridad jurídica, seguridad personal. Entonces por eso cambiamos la campaña y por eso se hizo el cambio y por eso estamos hoy y probablemente por unos buenos años con la respuesta es Colombia. Y tú me preguntaste algo al final después, ¿qué era qué? Perdóname. Sí, quería saber a quién debería estar dirigida principalmente una marca país. Tenemos dos grandes audiencias que tienen un denominador común. Los colombianos, porque nosotros necesitamos creernos el cuento en Colombia. Por todo lo que les he dicho, pues todavía hay muchos colombianos que tendrán algunas razones para ver solo lo malo. Necesitamos que vean lo bueno también y que se convenzan un poco. Y que si un extranjero llega y se monta en un taxi en el aeropuerto El Dorado, pues no se aguante 45 minutos de quejas sobre el país entre el taxi, porque además no tiene escapatoria, porque pues cómo hace para bajarse en la 30 con 68, de pronto es mejor que llegue al hotel. Pero necesitamos que los colombianos hablemos bien del país y nos creamos el cuento y veamos la nueva realidad. Más allá de que haya todavía pues muchas cosas por mejorar, lo cual no está en discusión. Entonces tenemos una audiencia local en la cual fundamentalmente el propósito es incrementar el orgullo por lo que le está pasando al país. Y una audiencia internacional que nosotros la denominamos inversionistas. ¿Qué significa eso? Un inversionista para nosotros es una persona que fundamentalmente espera un retorno, pero puede ser de turismo, porque un turista que tiene $5,000 pues, y quiere irse de vacaciones, pues espera un retorno de esos $5,000, probablemente no en dinero, lo espera en experiencias, en fotografías, en recuerdos, en buenos momentos, y ese es el retorno que él espera por esa inversión que va a hacer en unas vacaciones. Y un empresario que tiene 100 millones y va a abrir una planta, pues espera otro tipo de retorno diferente, pero también espera un retorno. Entonces para nosotros las audiencias extranjeras las hemos, digamos, clasificado por actitud, y los llamamos inversionistas. Por eso nuestra campaña es con argumentos concretos, contundentes, sobre por qué es bueno hoy en día invertir en Colombia, o para turismo o para negocios.
y ahí, digamos, están clasificadas y están establecidas nuestras audiencias. Otra pregunta acá. Y luego aquí al frente. Bueno, muy buenas tardes. Ciertamente el caso de la marca País, pues es un caso admirable en el sentido de que pudimos reconstruir toda una percepción que teníamos no solo los colombianos, sino a nivel exterior, pues de Colombia. Es como toda una... Ojalá algún día podamos decir pudimos. Estamos en eso. Estamos en proceso. Y uno ve como un milagro en ese cambio. Entonces, mi pregunta va dirigida a partir de ese caso en especial y de toda la experiencia pues, que ha tenido en el trabajo de marcas. ¿Cuál es el reto de pronto uno de profesional que se tendrá que desenvolver en algún momento en trabajos de marcas de organizaciones que en ese instante han tenido un momento de crisis muy fuerte y cuya reputación o cuya percepción es negativa? Estaba recordando hace un poco tiempo el caso de una universidad que ahorita está en intervención del Estado. Y yo me ponía a pensar desde ese momento cuál sería el papel de uno, independientemente de la gestión académica que debe ser, pues debe ser la gestión de una marca de esas que están en un proceso pues tan complicado, y no solo de ese tipo de organizaciones, sino en general. ¿Cuáles son realmente los retos de una marca, de una organización que pues tiene un momento de crisis y digamos tan fuerte? Mire, volvemos al tema de las percepciones. Pero ¿de dónde salen las percepciones? Las percepciones salen de hechos, de realidades. O sea, cuando me dicen, yo puedo decir hoy con toda autoridad que el restaurante que queda aquí en la esquina es pésimo y nunca he ido. Pero tengo 3 amigos que sí han ido y me contaron que es pésimo. Entonces mi percepción está basada en un hecho real, que es que a alguien que yo conozco y al cual confío, le fue mal allá. No tengo que haber probado la comida. Pero entonces, hablando de eso, volvemos al punto de fondo que se los dije desde el primer momento. Tengamos un buen producto. Si este caso del ejemplo que usted me pone de esta universidad, que tiene hoy en día una crisis importante, pues es porque, y aquí voy a especular porque no he visto nada distinto a lo que ha salido en las noticias, pues porque de pronto allá hay unos hechos que están generando esa percepción y que hay que corregir y que hay que cambiar. Yo, antes que hacer cualquier cosa, arreglaría el producto. Casi que eso es más, o sea, casi no, perdón, corrijo y borro para atrás. Eso es absolutamente más importante que salir a decir que ya lo arreglé. Lo que pasa es que si yo lo arreglo y voy y lo digo, entonces acelero el cambio de percepción, porque si no se va a demorar más. Si el señor del restaurante aquí abajo mejora sus comidas, pues algún día a mí me van a contar otros amigos diferentes, porque los que ya fueron no vuelven, que ese restaurante es bueno. Entonces yo voy a tener, oiga, pero un amigo mío que fue ayer y le fue bien, contrastado con uno que fue hace un mes y le fue mal, entonces yo ya tengo 2 opiniones contrarias. Entonces ya de pronto le doy el beneficio de la duda y voy y pruebo. Pero ¿de dónde salió el cambio? De mi percepción, de que cambiaron la comida en el restaurante. O sea, lo que hay que mejorar, lo que hay que arreglar primero antes que cualquier cosa, es el producto. Es tener un producto que usted pueda sentirse orgulloso y tranquilo de que lo que está ofreciendo está bueno y cumple con algo y es relevante para alguien. Después, si quiere que la gente lo sepa rápido, pues vaya y cuéntelo. Pero si no, o sea, de otra manera no va a funcionar. Y por eso el país, más allá de que tiene todavía muchos problemas, por eso es un buen momento para hablar del país, porque hoy hay muchas más cosas buenas que malas. Entonces, es oportuno acelerar ese proceso de cambio de percepción, haciendo que la gente conozca y vea las cosas buenas. Disculpe, pero digamos en ese orden de ideas, si en algún momento se llega a presentar una coyuntura de nuevo de violencia, bueno, de problemas generalizados, que volvamos a entrar en una etapa de incertidumbre, entonces la marca inexorablemente se va a afectar. Sin duda, no le quepa a mí misma duda. Si mañana sucede en este país algo brutalmente malo, pues las cosas para
para la percepción de la marca se complican, sin duda, no le quepa la más mínima duda. Si mañana los señores que están allá en La Habana se devuelven y deciden hacer una barbaridad, pues a nosotros se nos complica el trabajo sin lugar a dudas, ¿sí? O si mañana explota un volcán en el Parque La 93 y media Bogotá queda destruida, se nos complica el trabajo, porque hay millones de cosas que pueden afectar la marca, de todo tipo, ¿sí? Entonces, claramente, pues en la medida en que las cosas sigan por el camino que van, pues tendremos mucho trabajo nosotros y estará bueno el trabajo, pero si las cosas por alguna razón cambian, controlable o no, manejable o no, pues se complica, claramente. ¿Otra pregunta por acá? Yo quería retomar dos temas. El primero, cuando se inició la marca País, una noticia fue que la inversión comparada con los vecinos era menor. La noticia era... Brutalmente. Yo recuerdo 4 millones de dólares más o menos Colombia, Ecuador 40. Eso es un estudio, o sea, eso yo creo que el retorno de la inversión de esa inversión es muy grande, muy alta. Y por otro tema, lo de ProColombia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está gestionando desde la marca País Colombia? Que ProExport va a cambiar a ProColombia. Les voy a dar varios números de inversión de marcas país. Australia invierte 250 millones de dólares al año. Ecuador invierte entre 40 y 45. Brasil invierte como 30. México invierte como 50. Hasta República Dominicana invierte más que nosotros. Colombia, el presupuesto de la marca son 4 millones de dólares al año. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que nos toca ser más creativos y nos toca rebuscárnosla más y nos toca potenciar el trabajo. Nosotros trabajamos con alianzas, con empresas privadas que potencian el trabajo de marca y nos dan visibilidad. Y por eso usted ve la marca, espero, tanto, porque está en muchas partes, no por cuenta nuestra, por cuenta de nuestros aliados. Eso por un lado. ProColombia es, desde el punto de vista de percepciones, de mercadeo, de negocio, en mi opinión, una evolución absolutamente natural de una entidad que tiene la responsabilidad de gestionar la imagen del país, por un lado, marca país, y por el otro, el comercio de bienes y servicios y de turismo y la inversión del país. A mí me parece que es absolutamente natural y claro, pues cuando usted cambia de nombre, pues habrá un periodo de ajuste y la gente tendrá que acostumbrarse. Pero hoy en día casi que ya se nos olvidó que hay una marca que tiene 30 millones de clientes, que nació en el año 95 y que se gastó cientos de miles de millones de dólares en publicidad que se llama Comcel. Creo que ya casi se nos olvidó. Hoy en día todos hablamos de Claro. El cambio sucedió hace menos de un año. Entonces, pues eso pasa, es natural que pase, pero me parece que ProColombia es la evolución absolutamente normal y natural de la entidad que tiene la responsabilidad precisamente de gestionar la reputación y los negocios del país. Entonces, pues veo normal y natural y positivo eso. ¿Alguna otra pregunta? José Pablo, yo quisiera que nos contaras, por favor, cuál ha sido tu más grande reto, pero también tu más grande satisfacción en esta campaña que has emprendido de vender a Colombia en el exterior. Darme cuenta, mi más grande reto fue cambiar mi propio chip, mi propia percepción. Yo era una persona tremendamente crítica y muy inclinada a hablar mal del país. Y creo que ese ha sido mi más grande reto, como aceptar que estaba equivocado, que vuelvo y digo, yo no quiero por ningún motivo que ustedes piensen que yo me chiflé diciendo que este país es perfecto, porque no es así, lo tengo clarísimo, pero mi más grande reto ha sido cambiar mi propio chip
y me hace gran satisfacción es darme cuenta que estaba equivocado, que de verdad hay tantas cosas y tanta gente tan buena, tan talentosa, tan trabajadora en este país, que no es justo y no tiene ningún sentido, digamos, no reconocer eso. ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo. Hola, José Pablo. Hablaste hace un rato de que es importante que la marca coincida con el producto y que a veces es necesario modificar el producto. El proyecto Marca País, ¿qué proyectos, subproyectos ha emprendido para cambiar un poco el producto Colombia? Por ejemplo, cuando hablabas de los taxistas que recogen a la gente en el aeropuerto, no es que pues hay que hacer un proyecto con ellos. 4 millones alcanzan para... ¿Qué proyectos logran hacer? Porque dices que hay que ser creativos, entonces, ¿qué proyectos, si nos puedes compartir de qué proyectos han emprendido para aprender a ser creativos? Porque definitivamente a nivel país no sé si 4 millones alcancen. Y no solo eso, no, es que el problema de los 4 millones es que no son a nivel país, son a nivel planeta. Pero, a ver, lo primero es que una cosa que me ha costado mucho trabajo administrar es entender que esto es un proyecto de largo plazo. Cuando uno mira en el mundo de las marcas y en el mundo del mercadeo, y entonces uno lee libros o lee artículos, y entonces los que saben de esto dicen que las marcas jóvenes que están desarrollándose, como por ejemplo Google o Apple, que no tienen sino 20 o 25 años de vida, poquito, creo que incluso más que algunos o muchos de ustedes acá, pero esas son marcas jóvenes, marcas que, si bien es cierto hoy en día son muy poderosas y muy valiosas, de hecho Apple hoy en día es la marca más valiosa del mundo en términos económicos, ni siquiera, o sea, no estoy hablándoles, el balance de Apple, la marca está tasada en un poquito más de 100.000 millones de dólares, en el balance, en los libros, o sea, por cuenta de eso pagan impuestos y venden acciones. Pero es una marca joven, es una marca que tiene menos de 25 años. Nosotros en este proyecto, desde el punto de vista del trabajo de comunicación, si me quedo sin lo de atrás de Colombia es Pasión en esta nueva campaña, llevamos 2 años. Entonces, lo primero es que entender que independientemente del presupuesto, esto es un proyecto de largo plazo y que hay que ir, pues en función de eso, construyendo paso a paso, despacito y con lo que hay. Pero ya pasando un poco más concretamente y haciendo esa aclaración, porque si no el desespero sería terrible, porque pues 2 años no es nada. La marca tiene muchos proyectos muy lindos con mucha gente. Tenemos muchos aliados que nos están dando la mano para visibilizar la marca, pero no solo el término básico de visibilizarla, que pues es muy importante para ese reconocimiento y esa percepción, sino trabajamos construyendo país desde la educación de los niños, o sobre todo desde el deporte de los niños con Coca-Cola y las canchas de fútbol. Trabajamos de la mano del Fondo Nacional de Turismo educando a los guías turísticos y a los taxistas. Trabajamos de la mano de varias fundaciones que preparan niños y personas en determinado lugar del país para que, por ejemplo, sean los locales los que sean los guías turísticos en todo el Chocó. Trabajamos con comunicación masiva por fuera de Colombia para en momentos y lugares muy específicos contribuir a hacer cambios de percepción. Estamos presentes hoy en día, yo diría que en casi todos los eventos de relativa trascendencia internacional donde el país está con la marca. Hacemos lo que nosotros llamamos actos simbólicos. ¿Qué es un acto simbólico? Es poner, en este caso, la marca país, y no la entidad, sino la marca Colombia, en boca y ojos de mucha gente de un determinado territorio por un periodo de tiempo muy corto, buscando una relación costo-beneficio muy alta.
es decir, siendo muy notorios, haciendo algo que llame mucho la atención. Hemos hecho de esto, en estos 2 años, 3 grandes, digamos, eventos. El primero lo hicimos en Nueva York, en Times Square, en el abril del año pasado. Hicimos una en la calle, los que conozcan, por Times Square circulan 250.000 personas por hora. Y en esas esquinas que se forman ahí, en la 42, en Broadway, qué sé yo, pusimos una persona en la calle a subastar unas experiencias en Colombia, respaldados por una de esas vallas tan famosas que hay ahí, y la invitación era que la gente descargara una aplicación que estaba ofrecida en la calle por muchas personas a través de un código o una dirección de web, y la gente subastaba la posibilidad de venir a Colombia a vivir una experiencia positiva en Colombia a cuenta de likes de sus amigos. Pero cuando tú tienes 250.000 personas que pasan por hora y cada una tiene un dispositivo móvil en la mano y logras capturar al 10% de esas personas por hora y lo haces por 3 horas diarias durante 11 días, sumen. El resultado de eso es que, por ejemplo, en redes sociales fuimos trending topic en Estados Unidos con Colombia en Times Square. Logramos $70 millones en free press positivos sobre Colombia en 11 días. Trajimos los 20 ganadores a vivir la experiencia en Colombia y esas personas obtuvieron, para poder venir en conjunto, solo las 20 primeras, casi 1 millón de likes de sus amigos, que para poder dar like tuvieron que ver un video de Colombia en Facebook. Por ejemplo, eso nos costó pues muy poquita plata comparado con lo que recogimos. Ahora en el Mundial de Brasil nos dimos a la tarea de poner a la gente a hablar bien del país en las redes sociales por cuenta de un hashtag, de un numeral que se llama Lo Bueno de Colombia. Y en los 20 y pico días del Mundial de Brasil logramos 1.062.000 mensajes positivos sobre Colombia, que alcanzaron 1.000 millones de personas. Cuando les digo, oigan la relación, si una sola persona de ese millón de mensajes tenía 10 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, pues ya habíamos alcanzado 10 millones de personas, pero la suma del alcance, o sea, las cuentas de Twitter, los seguidores de las cuentas de Twitter que postearon mensajes positivos, sumaban 1.000 millones de personas. En 30 días, con una inversión que no superó los $150.000. Por cuenta de eso, además regalamos, por cuenta de Coca-Cola, 12 canchas de fútbol en Colombia para niños pobres, además. Ahora, hace un mes, estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, haciéndole un homenaje a Julio Sánchez. Con Julio Sánchez, haciéndole un homenaje a García Márquez, y logramos casi $40 millones en free press positivos sobre Colombia, con un evento que duró 2 horas, el cual arrancó con un conversatorio sobre lo público, lo privado y lo secreto de García Márquez, y terminó con un concierto de 5 canciones de Fonseca sobre los vallenatos que le gustaban a García Márquez. Entonces, pues, y si quieren que los aburra, les puedo contar, por ejemplo, que por cada peso que nosotros invertimos, nuestros aliados invierten 4.7 pesos usando la marca. Cifras del 2013. Entonces, al final, aquí me podría quedar un rato largo contándoles todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo, que infortunadamente, si lo viéramos en el corto plazo, es muy poquito, pero afortunadamente si lo vemos en un proyecto que es de muy largo plazo, es mucho. Y pues en esa nos la pasamos todos los días. Otra cosa, ustedes saben que hay 35 corredores de carros colombianos corriendo por fuera del país. ¿Ustedes creían que era Montoya y Gabe Chávez? No, hay 35. De esos 35, 30 hoy en día tienen la marca en su uniforme y en su carro, por cuenta de un convenio que hicimos con Coldeportes que les da a la mayoría de ellos un apoyo chiquito. Pues un corredor de carros como Gaby Chávez, que quedó campeón de la Indy Lights ahorita este año,
A ese chino le cuesta a él todavía, y eso que ya es el campeón. Este año a él le costó de su bolsillo o del bolsillo de sus patrocinadores, le costó correr allá $3 millones. Nosotros le dimos, pero un chiste, comparado con lo que le cuesta a él correr allá. Probablemente el año entrante ya le van a pagar y le va a ir muy bien, pero de esos en Colombia, de esos hoy en día hay 30 con la marca en Europa, en Asia, llevando la marca a Colombia, por ejemplo. Y sobre eso les podría echar 100 cuentos más, pero para no aburrirlos. Bueno, finalmente nos gustaría a cada uno de nosotros que pues con todas las experiencias que usted ha reunido, nos dé un consejo para aprender proyectos. Uy, ahí es donde me la ponen de para arriba, porque si me se las supiera todas, estaba en un yate en el Mediterráneo tomando ginebra, pero no es así. No, miren, créanle a su cuento y perseveren. Créanle a su cuento y perseveren, de verdad. Y si están en una etapa de la vida en que pueden darse el lujo de renunciar a la quincena, háganlo. O usen eso para prepararse rápidamente para no necesitarla, no para perpetuarse en ese cómodo espacio. Bueno, igual creo que el mundo seguirá necesitando gente que se emplee, pero creo que necesita mucho más emprendedores que den empleo y que hagan que más gente le vaya bien que gente que se emplee. Entonces, perseveren, ojalá renuncien a la quincena, no caigan en esa perversa comodidad, sobre todo si la quincena es buena, y créanle a su cuento. Y crean que el cuento es bueno para alguien, no para ustedes. Porque es que cuando uno cree que el producto que uno tiene es una berraquera y solo le gusta a uno o a la mamá de uno, probablemente le va a ir mal. Incluso eso significa a veces hacer cosas que a uno no le gusten, no que no le parezcan bien. Es decir, una persona, el otro día un señor me decía, yo tengo el negocio más lindo del mundo porque todo el mundo lo odia, yo hago fósforos. A nadie le parece divertido hacer fósforos y yo me estoy haciendo millonario haciendo fósforos porque a nadie le interesa hacer fósforos. Entonces, busquen un cuento que sea relevante y útil para alguien y créanle y apuéstenle. Es lo que me atrevo humildemente a sugerir, siendo claro en que no me las sé todas ni mucho menos, pero creo que eso es un poco lo que me ha enseñado la historia de lo que he vivido y aprendido, y probablemente si estuviera al lado de ustedes, si alguien me dijera eso, trataría de hacerle caso. Bueno, ya para terminar, lo invito a dejar un mensaje en el Muro de la Fama que tenemos para los estudiantes de la Universidad del Rosario, y adicionalmente quiero darle este obsequio. Mucho cariño de me lo hubiera antes, lo hubiera echado y la gaseosa, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, pues les agradezco mucho, Pablo, por compartir con nosotros. También al área de emprendimiento, al área de internacionalización, porque pues nos dio el contacto para poder hablar con usted, y nos veremos en nuestra próxima sesión del sofá. Seré muy feliz con que solo una de las cosas, del montón de cosas que dije, les sirva para algo. Muchas gracias.